Vamos a empezar con oración. Benjamín, ¿nos puedes iniciar con oración, por favor, hermano? Amén. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de compartir tu palabra. El día de hoy, solo gratitud por enseñarnos y mostrarnos tu poder, Señor, tu protección. La gran bendición de saber que existes en todo momento, en todo lugar. Cómo nos cuidas, Señor. Pedimos, Señor, por fortaleza de todas las víctimas que tuvieron en este terremoto a nivel mundial, que es muy constante, por las personas que fallecieron, Señor. Sé, tengo la certeza que están a tu lado. Gloria a ti, Señor. Amén. Amén. Muy bien, entonces estamos estudiando esta sección de los sermones de Jesús, de Lucas 4, 16 al 30. Hoy podemos recordar que también en Marcos capítulo 6, versículo del 1 al 6, encontramos la misma historia bíblica y en Mateo 13, del 53 al 58, encontramos esta misma enseñanza bíblica. Para recordar lo que estamos meditando, pues vamos a hacer la lectura de Lucas 4, 16 al 30. Nos dice la palabra de Dios. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó a los ojos de todos en la sinagoga que estaban fijos en él y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esa escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda, me diréis este refrán médico: cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, sino una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera a la ciudad y le levantaron y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por medio de ellos y se fue. Ese es el pasaje que estamos estudiando. Buenos días, Isidro, bienvenido. Buen Hace, día, buen día, Pastor Jonathan. bienvenido. Hace 8 días estuvimos hablando de este tema con estas preguntas. Hablamos de lo que significó lo que Jesús declaró, que hoy se ha cumplido la escritura delante de nosotros. También hablamos de la furia de los habitantes de Nazaret al escuchar este mensaje, y lo que enseñó el ejemplo de Elías y de la viuda de Sarepta, y Eliseo con Amán el sirio. Hoy vamos a ver y desarrollar la siguiente pregunta. Entonces, ¿cómo se muestra el poder del Espíritu? Y estamos hablando pues del Espíritu Santo en el ministerio inicial de Jesús. ¿Quién desea participar?
cómo se muestra el poder del Espíritu en el ministerio inicial de Jesús. Él tenía la autoridad, se veía la autoridad que tendría para enseñar y en los milagros que él hacía como evidencia de que verdaderamente él era el Mesías prometido. Sí, muy bien. Y es ahí donde nos conectamos, ¿cierto? Y vamos a ver cómo la palabra ungió, ¿cierto? Este adjetivo, ungió, que viene de la palabra separar o escoger, es muy importante en esto. Muy buenos días, Norma. Bienvenida. Y vemos para qué fue ungido Jesús. Entonces, para predicar, como lo estamos viendo aquí, para sanar, para liberar, ¿cierto? Y esa misma palabra fue la que Jesús proclamó en la sinagoga. Y podemos ver cómo hoy en día esa misma palabra de Jesús es la que nos ha dado la fe, la que nos consuela, la que en verdad ha vencido toda resistencia natural del corazón humano. Pero detrás de esto vamos a entender un poco más por qué Dios, ¿cierto? Ungió a Cristo, porque el Señor ungió a Cristo. Vamos a buscar unos textos bíblicos y el primer texto que vamos a buscar es Hechos 10:38. Hechos 10:38. ¿Quién desea leerlo? Lo estoy escribiendo en la pantalla. Buenos días, John. Entonces creo que debe ser John Edward el que está conectado. Hola, sí, soy yo. Bienvenido, hermano. Sí, Hoy John tuve la Manuela. oportunidad de Yo era John aquí Manuel. pensando en el nombre, John. Tiene que ser John con la hija. Bienvenido, hermano. Dios los bendiga. ¿Cómo están todos? Bien. Bendición. Muy bien, gracias, Muchas hermano. bendiciones. Gracias. Lo mismo, Ok, gracias por estar acá. ¿Quién desea bueno. leer Listo, Hechos pues. 10:38? 10:38, le ayudo, por favor. Dale, Isidro. Listo, dice la palabra de Dios en Hechos 10:38. Y perdón, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. Muy bien, entonces toda esta sección doctrinalmente podemos concentrarlo en la segunda parte del credo apostólico. Pues creo en Jesucristo, cierto, su único Hijo, mi Señor. Y ya sabemos lo siguiente que sigue del credo apostólico. Pero también hay una enseñanza que podemos tener bien clara, que es lo que llamamos la cristología. Cuando estamos hablando de todo lo que es Cristo, es muy importante que nosotros tengamos bien claro esto, porque no solamente nos sirve para presentar defensa a ciertas personas, sino también podemos ver que nos sirve para tener esa seguridad que el Espíritu Santo nos ha dado de que Jesucristo es 100% hombre, 100% Dios. ¿Cuál era la audiencia a la cual Pedro le estaba hablando allí y podemos verlo? Pues era una audiencia que tal vez fue testigo del bautismo de Juan a Jesús y ellos se dieron cuenta de esa visión de Juan cuando el Espíritu Santo descendió en forma de paloma sobre Jesús y la voz del cielo que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y es luego vemos cómo ellos tal vez eran testigos de lo que Jesús hizo cuando estaba allí en Capernaum. Y vemos cuando Jesús dice que el Espíritu está sobre mí, por cuanto pues me usa para dar las buenas nuevas a los pobres, para ayudar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Entonces podemos ver que Jesús fue ungido para esto, predicar,
hacer milagros, para liberar. Y vamos a hablar un poco más de esto en unos minutos. Benjamín. Gracias, hermano Henry. Bueno, en su misión, Cristo nos enseña el segundo mandamiento del amor al prójimo. Y es algo que nuestra humanidad lo interpreta como al revés o lo maneja como qué será lo que quiere, cuáles serán sus intenciones. Y ese es el demonio que los trata de controlar. Por eso es tan importante enfocarnos en los evangelios, hermanos. Y la gloria de Dios nos da esa gran bendición para poder orientarnos de la manera correcta. Amén. Bien, gracias. Vamos a buscar Deuteronomio 10:15, ¿qué nos dice? Deuteronomio 18:15, perdón, 18:15. Amén. Dale. Deuteronomio 18:15, palabra de Dios. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo. Te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Muy bien, entonces, estos dos pasajes de Hechos 10:38 y este pasaje de Deuteronomio 18:15 muestra el por qué el Espíritu Santo ungió a Jesús. Lo preparó, entonces ya sabemos. Primero, por todo lo que hizo y recuerden que se está tomando al profeta Isaías y el profeta Isaías muestra muy bien lo que hizo Jesús. Sabemos que es uno de los profetas más cristocéntricos y ahora Moisés dice que va a haber un profeta en medio de ellos y ese profeta que es Jesús nos conecta con algo. Cuando nosotros estamos pensando por qué fue ungido Jesús, es donde necesitamos hablar doctrinalmente del oficio de Cristo. Recordemos que Cristo tiene tres oficios. Y esos tres oficios son muy importantes que nosotros podamos hablar de ellos en esta sección. Entonces, Él es profeta, Él es sacerdote, sí, y Él es rey. Encontramos estos tres oficios de Cristo que nosotros necesitamos identificar bien. No vamos a hablar con los textos del Antiguo Testamento, pero les queda la tarea. En el catecismo ustedes pueden profundizar un poco más. Eh, ¿Por qué el oficio de profeta en el Antiguo Testamento, el oficio de sacerdote en el Antiguo Testamento, el oficio de rey en el Antiguo Testamento y cómo las preguntas del catecismo enlazan estos ungimientos del Antiguo Testamento con Cristo? Pero nosotros hablando primero que todo de Jesús como profeta, vamos a checar unos textos bíblicos para que podamos tenerlos de referencia. El primero, pues vamos a ir a Hebreos capítulo 3, versículo 1, que nos dice, Hebreos capítulo 3, versículo 1. Voy a estar poniendo los pasajes aquí. El otro es Juan 18:37, porque otro hermano vaya buscándolo. Tengo Hebreos Hebreos 3:1. 3:1. Ah, bueno, dale. Dale, Elkin, hermano. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Muy bien, entonces aquí está hablando del sumo sacerdote, es algo muy general, hablando del oficio de Cristo, ¿cierto? Entonces lo llama sumo sacerdote, que es Jesús, y vamos a hablar un poco más de esto. Y también de manera general, que nos dice Juan 18:37. Leo, pastor. Dale, Norma. Sí, dele.
Juan 18:37. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Amén. Bien, entonces aquí tenemos el otro oficio, que es el de ser rey. También, si nos falta el de profeta, pues el de Lucas 4 que estamos estudiando, ese texto nos sirve como profeta. Pero vamos a ver lo que hizo Jesús como profeta, ¿cierto? ¿Qué nos dice Lucas 8:1? Lucas 8:1. Dice pastor, Dale. aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Amén. Muy bien, entonces mire que lo que dice el texto, iba por todas las ciudades, por todas las aldeas, ¿haciendo qué? Predicando, ¿cierto? Anunciando el mensaje. Entonces, Jesús cumplió su trabajo como profeta al predicar. Recuerden que cuando hablamos de la palabra profeta, siempre hay que dar los dos significados para que quede bien claro. Entonces, el significado estrecho o estricto a los profetas del Antiguo Testamento, que sabemos que algunos escribieron libros, otros no. Cuando estamos estudiando Primera de Reyes, nos damos cuenta que existieron unos profetas, dan sus nombres, pero fueron usados por Dios para ciertas cosas. Pero, ¿qué podemos ver acá? Cómo los profetas llamados por Dios para predecir el futuro. Eso es en el sentido estricto. O los usó Dios para predicar el ley y el evangelio a su pueblo. Pero el profeta en sentido amplio es donde, pues, no solamente entramos nosotros, sino que también podemos ver que Cristo cumplió ese propósito de ser profeta en sentido estricto y en sentido amplio. O sea, fue llamado por Dios y en sentido amplio, ¿para qué? Para predicar el mensaje de salvación. Mateo 17:5, ¿qué nos dice? Leo, pastor. Dale, Nora. Ajá. Mateo 17:5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Amén. Entonces, la transfiguración, que es una historia muy bonita que muestra la divinidad de Jesús. Y aquí vemos el Padre como lo presentó, como mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y en verdad, Jesús complació en todo al Padre perfectamente. Y Juan 6:68, ¿qué nos dice? Leo. Dale, Nora. Ajá. Norma. Ajá. Juan 6:68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Amén. Ese profeta perfecto tiene palabras de vida eterna y sabemos que está hablando del Evangelio, lo que hace el Evangelio. Entonces, estos pasajes bíblicos respaldan para qué fue ungido Jesús, para ser profeta, que predicó la palabra de Dios, especialmente las buenas nuevas de la vida eterna, aunque también predicó la ley, ¿cierto? No solamente el Evangelio, sino también la ley. Aunque aquí en el texto de Lucas que estamos meditando, ya vemos de que él predicó el Evangelio. Ahora vamos a hablar del sumo sacerdote. Vamos a ir a Hebreos, el capítulo 7, versículos 26 y 27, que dice. Hebreos 7, 26 y 27. Esto lo tengo, pastor. Dale, hermano. Dice en Hebreos 7, 26 al 27. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha,
apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Entonces el escritor de Hebreos, que no sabemos quién es, podemos ver cómo compara a Cristo como sumo sacerdote con los sacerdotes del Antiguo Testamento. Miren las diferencias. Ellos primero hacían sacrificios por sus propios pecados. Cristo no tuvo que hacer sacrificio por sus propios pecados porque Él es Dios. Perdón, también dice que luego hacían por los del pueblo. Aquí podemos ver el sacrificio que hacían por el pueblo, pues esto es una sombra de lo que Cristo hizo. Y también hacían muchos sacrificios. En cambio, Cristo, ¿cuántos sacrificios tuvo que hacer? Uno. Y fue más que suficiente. Ahí es, ese texto bíblico, acuérdense que también lo usamos para el tema de la Santa Cena en cuanto al catolicismo romano, que ellos constantemente usan un sacrificio nuevo, ¿cierto? Ese término sacrificio nuevo es como si Jesús, cada vez que estuvieran tomando la Santa Cena, Jesús estuviera ofreciendo su cuerpo, estuviera muriendo en la cruz. No es así, eso es una falsa doctrina, porque ese sacrificio que él hizo una vez, incompleto y para siempre. Muy bien, Hebreos 9, 24 y 26. ¿Qué nos dice? Eh, eh, Leo, pastor. ¿Quiero? Sí. Hebreos 9, 24 a 26 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Bien, entonces aquí vemos cómo Jesucristo como sacerdote, como sumo sacerdote al hacer su sacrificio, pues entró en nosotros y quitó nuestros pecados. Efesios 5:2, ¿qué nos dice? Dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pues aquí vemos ese texto de la obediencia pasiva de Cristo, ¿cierto? Los sacerdotes, ¿cuál era el trabajo de los sacerdotes? Hacer sacrificios, pero este sacrificio de Cristo fue una ofrenda de olor fragante a Dios y otra vez, ¿por qué lo hizo? Lo hizo por nosotros. Ese texto que sigue me gusta mucho, Juan 1:29, ¿qué dice? Leo, ajá. Dale, Norma. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Este es el Cordero de Dios. Sí, me gusta mucho porque realmente cuando estamos estudiando Éxodo 12 del Cordero, de la Pascua, miremos aquí cómo la Biblia conecta muy bien quién es ese Cordero, que es Cristo Jesús, y las características de ese Cordero que mostró ese amor para con nosotros. Y en Primera de Juan 2:2, ¿qué nos dice? Leo, pastor. Dale, Norma. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. Muy bien, entonces aquí vemos dos cosas importantes y esto es lo que llamamos la expiación vicaria de Cristo. La palabra vicario significa sustituta, ¿cierto? Sustituto. Entonces Jesús no solamente murió por nuestros pecados, sino
o los de todo el mundo. Y espero que sepamos explicar bien este versículo bíblico. No quiere decir que todo el mundo va a ser salvo. Recuerden que ya es donde hablamos de la justificación subjetiva, justificación objetiva. Entonces, la justificación objetiva ya sabemos que el objeto es todo el mundo, pero la subjetiva es beneficia solamente al que cree. Y eso nosotros necesitamos tenerlo bien claro. Claro que no vamos a explicar a otros justificación subjetiva, objetiva, expiación vicaria, porque vamos a enredar la gente. Pero sí tenemos nosotros estas bases, estos conceptos para cuando vamos a hablar a las personas. Sí, Jesús murió por todo el mundo, pero ¿quién se beneficia de esa obra de Cristo? El que cree. El que no cree no se beneficia. Entonces, es la manera de explicarlo más sencillamente. Entonces, acá vemos el oficio de Cristo como sumo sacerdote. Ahora, nos falta hablar del oficio de Cristo como rey, que es el otro que vamos a ver con estos pasajes bíblicos. Entonces, el primero está en 1 Corintios 15, versículos 56 y 57. 1 Corintios 15, 56 y 57. ¿Qué nos dice? Y voy a escribir los otros pasajes para que vamos buscándolos. Leo, pastor. Dale. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Entonces, la palabra aguijón, recuerde que significa dolor. La muerte trae dolor y eso donde lo vemos. Cuando lloramos, cuando estamos tristes en el funeral o por la partida del ser querido, pero también podemos ver que el poder del pecado, el dolor de la muerte, ¿quién venció esto? Lo venció Cristo. Entonces aquí vemos lo que él hizo como rey. Él tuvo esta batalla por nosotros. Venció la muerte, venció el pecado. Hebreos 2:14, ¿qué nos dice? Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Muy bien, gracias hermano. Entonces Hebreos 2:14 nos dice esto. Él sabía que nosotros éramos esclavos del diablo y él lo derrotó, él lo venció. Por eso él es nuestro rey. Romanos 14:9. Leo. Dale, Norma. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Amén. Entonces la palabra clave es ¿por qué resucitó? ¿Para hacer qué? Señor. Es un sinónimo de rey. ¿Y es el Señor de quién? De los muertos y de los que viven. Y de los que viven, ¿sí? Entonces podemos ver esa otra verdad que nos enseña el texto. Juan 18, cuando estaba con Pilato. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Muy bien, entonces hoy damos gracias a Dios que escuchamos la verdad por la obra del Espíritu Santo y esa verdad que nos conecta. ¿Quién es mi rey? Por eso en la explicación del segundo artículo, como se los estaba diciendo al inicio de la clase, de que quién es Jesucristo, Él es mi Señor, Él es mi rey, ¿quién gobierna nuestro corazón?
Cristo Jesús. Entonces, si Él gobierna nuestro corazón, ¿cómo vamos a vivir nosotros? Conectados con lo que Él hizo por nosotros. Tenemos a Lucas 17:21. Leo, Dale, Norma. ni dirán, él va aquí o él va allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Muy Amén. bien, entonces el reino de Dios está en este lugar, en aquel lugar no, está en nuestro corazón, está dentro de nosotros. Y damos gracias a Dios porque nosotros pertenecemos a ese reino y ese reino vive en nosotros. Entonces, ¿qué aprendemos con este ungimiento de Cristo? ¿Para qué fue ungido Cristo? Pues ya vemos toda esta información para ser profeta, sacerdote y rey. En este tema de Lucas, pues lo vemos como profeta, pero ya ampliamos a ese oficio de sacerdote y rey. Y los invito para que busquen en el catecismo ese tema, que realmente es muy importante, y ahí van a encontrar textos del Antiguo Testamento y les va a ayudar a conectar más los textos bíblicos. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario hasta acá? Perfecto. Entonces vamos a la última pregunta de nuestro estudio. Según esto, ¿qué nos enseña este pasaje sobre la función de la ley y el evangelio en la predicación de Jesús? Pues yo pienso que poner toda la confianza solo en Dios. Muy bien. Entonces, mensaje del evangelio, poner confianza en Dios. ¿Alguien más? Yo pienso que creer solamente en Él. Creer solamente en Él, ¿cierto? Y la ley cumplió ese trabajo. Como nosotros teníamos muchas creencias, y eso me hace recordar es el modernismo, el posmodernismo, que ellos, el modernismo, el posmodernismo que dice no hay una verdad absoluta. Y pues la ley quitó esa idea y nos puso que hay una sola verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. En el libro de doctrina, de tal manera amó Dios al mundo, hay un concepto muy bonito que me gusta mucho, y es por qué el cristianismo es la religión absoluta, la religión verdadera. Y es un tema muy claro que aprendemos allí. Benjamín, Ya lo mencionamos, hermanos. La fe, sin fe no hay nada. sí. Entonces, podemos ver esto. ¿Qué hace la ley? Dale, Elkin. Aplicando la ley y el evangelio, pues veríamos ahí cuando Jesús dice que, cuando la Biblia dice que Jesús vino a dar libertad a los cautivos, a los presos, todos nosotros estuvimos alguna vez cautivos por el diablo, y hoy todavía hay muchas personas cautivos por el diablo. La ley nos muestra ahí que, bien o mal, nosotros pertenecimos en un tiempo a esos hijos de ira, como enseña Efesios 2. Y el Evangelio pues nos muestra la obra de Cristo, cómo Él vino a ser ese sacerdote perfecto, como usted explicó, que es lo que se enseña del Antiguo Testamento, cómo hacían los sacrificios cada año en el día de la expiación. Presentaba primero el sacerdote los sacrificios por él, los pecados de él, después por los del pueblo. Cómo Cristo hizo eso perfecto. Y es muy bueno el punto que toca usted del cristianismo, la religión absoluta, porque allí nos enseñan que no hay otra base sobre el cual podemos fundar nuestra fe, y es Jesucristo. Todas las doctrinas, todas las religiones del mundo siempre van a enseñar que hay que hacer, que hay que dejar de hacer, o poner la esperanza en algo que es incierto, mientras que cuando hablamos del cristianismo como la religión absoluta, siempre la base de toda enseñanza va a ser Cristo. De ahí que parta sola fe, sola gracia y sola escritura. Muy bien. Entonces, el pasaje bíblico, y gracias por su participación, está muy bien todo. Y aquí, como para profundizar un poco más, recuerden que la ley mostró
¿quiénes fueron los que rechazaron, cierto? El rechazo, la incredulidad. Y si nosotros vamos al texto bíblico, vemos al final del pasaje cómo quisieron llevarlo a una montaña y despeñarle. O sea, no solamente querían matarlo, sino que es la forma de rechazarlo. Y también que podemos ver esas palabras de Jesús, no hay profeta sin honra en su propia tierra, o sea, cómo Jesús fue despreciado en su propia tierra, los nazarenos, los galileos, ellos rechazaron a Jesús. Y recuerden cómo Jesús hizo milagros, cómo enseñó, hizo tantas cosas, y ellos solo se limitaron a algo, como lo muestra el texto. Ay, ese no es el hijo de José. Y cuando estamos leyendo en Mateo 13, ese no es el hijo de José y sus hermanos son estos, estos y estos y estos. O sea, miren cómo pusieron la razón, que gracias a Dios nosotros no estábamos allá, porque, o por lo menos yo hablo por mí, yo hubiera sido uno de los que hubiera ido a empujones a Jesús y gritándole cosas de que él está loco, que él no es el Mesías. Entonces, allí en esa sinagoga, pues Jesús al decir, hoy se cumplió esa profecía en mí, inmediatamente se mostró los corazones incrédulos. ¿Cómo podemos hacer esa diferencia de la iglesia visible y la invisible? O sea, mire que ellos estaban en la sinagoga escuchando a Jesús. Aparentemente todos son creyentes, todos están alrededor de la palabra de Dios. Pero ¿qué hizo un grupo? Quiso despeñarle, quiso matarle. Eso lo vemos hoy en día también en la iglesia. Ojalá nosotros podamos diferenciar esto y lo importante es que tengamos la seguridad que pertenecemos a la iglesia invisible. Benjamín. Gracias, hermano. No, ya se me ha quedado arriba, pero aprovecho. Usted ya dijo prácticamente todo, porque la ley nos señala, nos castiga, y cumplirla por parte de nosotros, pues claramente no hay posibilidad. La obra de Cristo nos reivindica ante los ojos de Dios, y en gratitud expander su palabra. No hay más que agregar. Muchas gracias, hermano. Entonces, ya sabemos la ley, cómo se vio allá. Y mire, Jesús, ¿qué hizo? Escapó, huyó. Y entonces ahí vemos que no se les predicó el evangelio a esos, pero otros que estaban en el mismo lugar, en la sinagoga, sí creyeron en las palabras del evangelio, el anuncio que hizo Jesús de la buena noticia, de que Él es la salvación para los pobres, oprimidos, perdidos. Pero recordemos que esos adjetivos no están hablando del pobre literalmente pobre o del oprimido que está por allá triste o metido o el perdido. No, todo esto hace connotación espiritual. Lo que es un incrédulo, lo que es un hijo del diablo, como lo éramos nosotros, nuestra pobreza espiritual. Esas palabras muy bien las podemos conectar con el sermón de las bienaventuranzas, porque muchas de estas palabras las encontramos bienaventurados los pobres de espíritu, ¿cierto? Bienaventurados los que lloran, o sea, cuando estamos leyendo las bienaventuranzas nos damos cuenta cómo son las cosas que nosotros vivimos como creyentes. Entonces aquí podemos tener esa conexión sin ningún problema de los que somos pobres espirituales, los que somos oprimidos por el diablo, por el pecado, los que estamos perdidos. Y como ese pastor vino, dejó las 99 ovejas y nos buscó a nosotros. ¿Quiénes son las 99 ovejas? Aquellos que se creen justos, aquellos que creen que son salvos por sus obras. Fue y buscó la que se había perdido. ¿Y quién se había perdido? Usted y yo. Entonces, como siempre, la ley muestra la necesidad, el Evangelio nos da la respuesta en Cristo. ¿Preguntas, comentarios? Muy bien, mis hermanos. Hemos terminado esta sección. Anoche o ayer en la tarde les compartí cuál va a ser el siguiente texto bíblico que vamos
a meditar como de los sermones de Jesús. Muy buen ritmo de estudio. Y pedimos el favor a Pastor Elkin para que nos despida con oración. Amado Dios, una vez más queremos reconocer tu gracia sobre nosotros, tu amor y tu paciencia para con nosotros, miserables pecadores, Señor. Te damos gracias por Jesucristo en su obra redentora, Señor. Te pedimos para que nos ayudes a caminar bajo tu gracia en este camino, en este mundo, mientras llegamos a tu presencia, Señor, para ir a vivir y reinar contigo por toda una eternidad. Seguimos dejando en tus manos, Señor, nuestro país, por todas las dificultades que está pasando, Señor, la violencia que hay, el terremoto y tantas personas que tal vez en este momento están sufriendo de una u otra manera. Te pedimos, Señor, que estés consolando. También, Señor, sabemos que tú muchas veces utilizas estos eventos para hacer que las personas se vuelvan a ti, Señor, para que miren tu poderío, Señor, y de esta forma tú puedas hablarles y llevarlos a la fe. Te pedimos, Señor, que estés obrando grandemente en ellos, primero espiritualmente, pero también dejamos en tus manos las necesidades materiales de cada uno de nosotros. Señor, te pedimos que seas tú guardándonos, Señor, de todo lo que pueda hacer daño a nuestra vida espiritual, a nuestra vida física y a nuestra vida material, conforme a tu voluntad. Descansamos en ti, comenzando esta nueva semana, Señor, y por eso podemos estar seguros que aunque la tierra sea removida, Señor, nuestro amparo y fortaleza siempre serás tú, Señor. Danos sabiduría, Señor, para actuar en estos momentos, amor hacia nuestro prójimo, para que podamos, Señor, presentar nuestras oraciones, primero que todo a ti, Señor, para pedir tu gracia sobre cada uno de nosotros, Señor. Y de igual manera dejamos la provisión para nosotros y cada uno de ellos. En el nombre de Jesús dejamos esto en tus manos y con la guía del Espíritu Santo te hemos orado. Amén, amén y amén. Amén. Gracias, hermanos, por estar Amén. acá. Muchas Amén. bendiciones. Amén. A Amén. ustedes también. Dios los bendiga, los proteja siempre. Se les quiere mucho desde lejos. Bendiciones. Bendiciones a todos. Amén.